A su turno, Ela Rodríguez, director de la Escuela Taller de AESI, centró la primera parte de su ponencia en el valor agregado que le da el trabajo humano a la naturaleza. Reflexionó que para vencer la pobreza se tiene que producir riqueza, y la riqueza se produce añadiéndole valor agregado a las cosas. Concluyó que lo que le da valor a la naturaleza es el trabajo humano, y en estos tiempos, para dar valor agregado, ya no son suficientes las manos. Tiene que haber tecnología, y la tecnología se consigue con la educación. Posteriormente reflexionó sobre las diferencias que tenemos todos para afrontar la vida. La otra reflexión que quería hacerles es esta. Si nosotros vamos al estadio y queremos ver una carrera de 100 metros, vemos los 10 competidores puestos al inicio, todos igualitos, todos parten de cero y corren 100 metros, y el que corre más rápido es el que gana. Lamentablemente en la carrera de la vida no es así. No todos partimos del mismo punto de partida. Cada uno parte desde lo que tiene. ¿Cómo que desde lo que tiene? Sí, pues el abuelo era empresario, el hijo es empresario, bueno, el nieto también será empresario, pues no. Pero si el abuelo no tenía nada, de repente el hijo tiene un hito, y el nieto pues tendrá uno que ha heredado de su padre, ¿no? O sea, las diferencias las heredamos, y no todos partimos del mismo punto, pero todos queremos llegar al mismo punto. Y entonces, hay quienes parten con un hándicap de 10, o sea, tienes que correr 100 metros, pero ya 10 metros ya lo tengo corrido porque tu papá ha hecho los 10 metros antes. Tú tienes que correr 100 metros, pero tienes que partir 20 metros antes porque nadie te dijo nada antes. Y entonces, esta desigualdad heredada, ¿sí? Heredamos las desigualdades. Sabemos que si los padres terminaron la universidad, los hijos tienen el 70% de probabilidades de terminar también la universidad. Pero si los padres no terminaron ni siquiera la primaria, los hijos tienen un 5% de probabilidades de llegar a la universidad, y sabe Dios si la terminarán. Estas desigualdades con las que nacemos son óbice para que podamos desarrollarnos. Y entonces, ¿qué es lo que puede de alguna forma nivelar estas desigualdades? La capacitación. Esta capacitación que nos permite llegar a dominar la técnica, dominar la materia, dominar la naturaleza, puede de alguna forma nivelar estas desigualdades. No es la única, y por eso mi mensaje iba a los que pretenden ser autoridades, en el sentido de que el Estado y el representante del Estado aquí en nuestro pueblito, en nuestro distrito, que viene a ser el alcalde, que es el que tiene la plata que el Estado le da, debería, suplir. Mi padre no tiene plata como para que yo pueda poner mi negocio. ¿Qué hace la municipalidad? ¿No podría darme algo? ¿No podría ayudarme? Mi padre no tuvo plata para mandarme a estudiar. ¿Qué hace la municipalidad? ¿No podría darme capacitación? Si tiene plata. El canon, antes decían que no tenían plata, ¿no? Pero ahora tienen plata. Y lo último es un mensaje generacional. Comentaba aquí con claro que yo la llevo por una generación, ¿no? Pero cuando yo era joven, porque fui joven alguna vez, ¿cuál era el problema del Perú? ¿Cuál era el problema? ¿Saben? ¿Saben cuál era? La deuda externa. La deuda externa, que luego se convirtió en deuda eterna, ¿no? Y todos vivíamos con eso. Y yo trabajaba un tiempo en Cuajone, y en Cuajone, ¿cuál era el problema? Estamos en déficit, la crisis económica. De tal forma que cuando yo miraba a mis hijos decía, Dios mío, ¿qué cosa les voy a dar de herencia a estos chicos?
la deuda eterna, la crisis económica. Felizmente, ustedes, muchachos, ya no han visto eso. Ustedes saben que el Perú está grande, poderoso, rico. Hay un futuro en el Perú. Creamos en él. Gracias. Juan Manuel García Calderón, director de TecSub, resaltó al inicio de su participación el bajo porcentaje del PBI que invierte el Estado en la educación, 3%, cuando las leyes dicen que debería ser entre 6 y 8%. Investigando para responder a la interrogante de por qué una gran mayoría de jóvenes no termina sus estudios, descubrió cifras impresionantes al respecto. Por ejemplo, que el Estado pierde anualmente más de 1.000 millones de soles por deserción escolar. Uno de los factores de la deserción es la pobre preparación académica que tienen en su formación básica, lo cual los perjudica en los niveles siguientes. Otro factor es la falta de motivación que tienen los jóvenes porque encuentran una formación demasiado teórica o con contenidos inapropiados o desactualizados. Por otro lado, hay una falta de apoyo a la investigación y a la innovación. Finalmente, un factor muy importante es el costo de la educación de calidad. Como soluciones propuso en primer lugar que hay que trabajar por minimizar las brechas que hay entre la educación básica pública y la educación privada. Por otro lado, fortalecer las competencias de estos jóvenes, que se puede hacer a través de propedéutica, currículas en función de la demanda laboral y la creación de centros de innovación y desarrollo. Además, las instituciones educativas de calidad deben crear sistemas de becas o auspicios que funcionen eficientemente. También observó que hay un problema de formación vocacional, lo cual demuestra por qué solo el 10% estudian ingeniería y ciencias y el 12% medicina y ciencias de la salud, y el 75% estudia derecho y humanidades, preguntándose si eso era realmente lo que el país necesitaba. Seguidamente, criticó la irresponsabilidad que tienen algunas universidades en su oferta académica. Tengo que decir una palabra, no todos lo hacen, pero hay irresponsabilidad en algunas universidades en su oferta académica. Porque encima miden la demanda desde un punto de vista equivocado, señores. La demanda no se mide por los miles de jóvenes que quieren estudiar esa carrera de Derecho, se mide por cuántos voy a colocar en el mercado laboral. Y ese es el indicador más importante de una institución educativa. ¿Cuántos están trabajando en su profesión, no subempleados? ¿No? Entonces, hay algunas instituciones que creo que están siendo irresponsables en lo que están ofreciendo. Eso es importante. El otro tema que veía era la cultura del facilismo, ¿no? Que hay muchos otras que están enseñando y permitiendo que estudien cualquier cosa así nomás de paso. Voy a decir un nombre como esos institutos, por ejemplo, en la calle Goyeneche, en la avenida Goyeneche, que lo único que están haciendo es engañar a lo joven, porque lo están engañando, ¿no? Y al final termina, y termina ¿para qué? ¿No? Entonces, importante también esa reflexión, ¿no? Yo les llamo a esos los mercaderes de la educación, por no hablar peor, porque podríamos hablar peor. Quiero también avanzar hablando de cómo hacemos para propiciar una mayor coordinación entre la educación y el trabajo. O sea, si las empresas dicen lo que quieren, las universidades forman a los chicos, entonces, ¿cómo articulamos eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que deben hacer las instituciones de educación, sin hacer ninguna propaganda, es lo que hacemos nosotros desde nuestro punto de vista, es involucramos permanentemente a la empresa con la institución, ¿no? Y lo hacemos a través de diferentes rubros, ¿no? Desde el consejo directivo, lo hacemos desde muchas aristas, digámosles así. ¿Y qué es lo que hacen en algunos niveles estas empresas? A través de estos jefes de recursos humanos, jefes de producción, contribuyen con nosotros en la revisión y en la actualización permanente de nuestras currículas. 2 veces al año tenemos revisión de currículas y todos los miembros, el 98% de los miembros de ese comité, no son de TecSub, no son de mi institución, perdón,
son de las empresas. Ellos son los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. En 13 años que tenemos el TECSUP en Arequipa, 10 veces hemos cambiado la currícula, hemos hecho modificaciones a la currícula, 10. O sea, casi todos los años modificamos la currícula, ¿no? Y quitamos competencia, aumentamos las competencias blandas, y es todo lo que hacemos todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque las empresas son las que nos dicen qué es lo que debemos hacer. Entonces, la otra pregunta que es, ¿y qué rol entonces le toca asumir a la empresa? Por un lado, obviamente, la participación con la universidad en este tipo de comités que nos puedan permitir la actualización de sus currículas, pero las empresas tienen mucho más por hacer también, y que hay algunas que sí lo hacen, no como hace un rato comentaba, hay empresas que sí hacen universidades corporativas, o sea, que hacen que haya una prolongación de la línea de desarrollo de los jóvenes talentosos en su línea de vida y en su línea de desarrollo dentro de la empresa. Y por otro lado, hay que tratar de articular la trilogía de institución educativa, empresa y gobierno, para generar los concursos de investigación, concursos, auspiciar a los centros de innovación. Eso es lo que puede hacer la empresa desde su punto de vista, ¿no? Y por otro lado, ya para terminar, me van a disculpar, yo creo que me hago la pregunta sería también propicio preguntarme, ¿y qué rol le compete asumir al gobierno, ¿no? Se supone que esto era para el gobierno, y no veo a nadie del gobierno acá, o a ningún postulante o a ninguno interesado desde ese punto de vista que podría estar acá. Pero básicamente yo creo que el presupuesto público de educación por lo menos debe subir a 6% inmediatamente, porque si queremos ver a mediano plazo resultados, inmediatamente tenemos que subir al 6% el presupuesto público, ¿no? Y por otro lado, si bien es cierto las perspectivas de crecimiento económico son buenas, el crecimiento en puestos de trabajo no necesariamente va a ser igual. Discúlpeme, que la economía mejore y que la situación en Arequipa esté mejor no quiere decir que va a haber más puestos de trabajo, porque si no preparamos a nuestros jóvenes hoy, van a ser desplazados por otros que vengan de Lima, que es el problema que está sucediendo. No sé si se han dado cuenta que hay inmigración y en Apurímac, claro, proyecto Las Bambas, entonces pues, están comenzando a regresar todos a su ciudad porque hay proyectos nuevos, ¿no? Y entonces yo creo que por ahí va la cosa.